noches, amigos. Estamos en el último programa del año, conversando con Mariela Bianchi a través de la plataforma de la Coordinadora Republicana y también siendo retransmitido por el portal La Abeja, BHTV, Cable Más, Conectados TV y 49 repetidoras a nivel nacional. En esta oportunidad hemos querido cerrar esta importante etapa del año con un doctor que es súper valiente, súper firme en sus convicciones demócratas, y creo que es un honor tenerlo en este espacio para ilustrarnos y para escuchar cuál es su lucha ahora frente al ataque nefasto y a la farve que este señor Gorriti, a través de sus operadores políticos en el sistema de justicia, pretende pues atacar a nuestro amigo, el gran demócrata, abogado patriota, doctor Luis Alberto eh, Sánchez Mandujano. Doctor, muy buenas noches, un gusto tenerla en esta plataforma. Mariela, muy buenas noches. Encantado de estar en el programa. Un saludo fraterno para ti y para toda tu legión de seguidores a través del programa, que se ven todas las señales que has hecho referencia al inicio del programa. Aquí estoy a tu servicio. Doctor, hay un tema muy puntual. Hemos observado, bueno, no es algo que no se conozca, pero es bueno reiterar a la población que estamos ante un poder judicial y una fiscalía tomados por una organización presuntamente, tengo que decirlo para evitar demandas, presuntamente criminal, de que yo le llamo los cuellos rojos, liderado por Gustavo Gorriti, en el que pues pretenden hacer persecución política a través del sistema de justicia con ciertos jueces ideologizados, caballerizados, jueces que han sido capacitados por ellos, por el IDL, ¿no? Y que, bueno, pues responden a una línea política. Sabemos que actualmente hay un proceso en marcha en su contra y queremos que nos exponga cuáles han sido los pormenores de esa querella que Gustavo Riti ha interpuesto contra usted, pero además también poner al conocimiento de la población qué es lo que estamos defendiendo todos los abogados patriotas que realmente queremos que el orden democrático se respete y que el sistema de justicia, como un poder del Estado, cumpla la función para la cual fue creada y que está establecida en la Constitución, que es impartir justicia de manera imparcial y sin subjetivismos, ni cortes, ni lineamientos ideológicos, ni políticos. ¿Cuáles son los alcances, doctor, de esta querella que ha interpuesto en su contra? Eh, Hace aproximadamente unas 3 semanas atrás, a través de amigos que me comunicaron que el señor Carlos Rivera, ese abogado que es uno de los representantes de la ONG IDL, había publicado un tuit en el que decía que un juzgado penal de Lima había decidido abrir un proceso penal, una querella en contra mía. Decía, juzgado tal abre proceso penal, entre paréntesis, querella, contra Luis Pacheco Mandujano por el delito de difamación agravada en agravio del periodista Gustavo Gorriti Elenbogen. Y remataba su noticia diciendo, eh, los difamadores a la cana. Entonces, me informaron sobre el particular y bueno, me di por enterado, porque la notificación llegó a un domicilio en el que yo ya no vivo hace buen tiempo atrás. Entonces, haciendo las indagaciones correspondientes, verifiqué que en efecto el señor Gorriti eh, me ha interpuesto una demanda por la supuesta comisión del delito de difamación agravada, porque según él yo le he atribuido, faltándole al honor, ¿no? Violando su honor, eh,
le he atribuido conductas delictivas, ¿no? ¿Y qué pasa? Sucede que en una entrevista que me realizó la señora Milagros Leiva el año pasado, en 2023, entrevista a la que asistí en condición de lo que soy, abogado, pero también ya en ese momento como conductor de un programa de análisis periodístico de tipo jurídico-político. Como tú sabes, y seguramente tus seguidores también, juntamente con el colega Luis Francia Arias, ambos conducimos un programa que se emite todos los sábados a las 8 de la noche. Permíteme el cherry de Está bien, dale, aprovechando la dale, pantalla, dale. a través de CTV Perú, que se transmite vía el canal 24.1 en la señal abierta y también a través de las redes sociales del canal, básicamente YouTube, Facebook, y a través de Impecable TV para todo el sur del Perú y el norte, ¿no? Así que entonces estaba yo ahí en condición de, repito, abogado, pero también de co-conductor de un programa periodístico de análisis jurídico-político. Y resulta que se estaba hablando sobre un tema X en el cual se me preguntó sobre el problema que en ese momento existía respecto a la demostración de la existencia de las organizaciones criminales. En ese Ujú. momento la ley era tan laxa que la fiscalía o cierto sector de la fiscalía, actuando en condición de operadores políticos de la mafia caviar, habían abierto investigaciones y procesos penales, básicamente contra enemigos políticos del caviarismo, en lugar de investigar a las verdaderas organizaciones criminales. Cuando hablamos de organizaciones criminales, estamos hablando de los traficantes de madera, de los traficantes de drogas, de los tratantes de seres humanos, de los contrabandistas a escala multinacional, ¿no? Y cosas por el estilo, estafadores a escala mundial. Y la mafia de Odebrecht también, por Y la supuesto. mafia de Odebrecht, por supuesto, ¿no? Entonces, mientras estas verdaderas y auténticas organizaciones criminales no han sido investigadas, se manoseó el uso del concepto de crimen organizado, ¿no? Para perseguir a personas como Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Y su organización criminal, él, su secretaria y su chofer. O sea, ¿qué tal organización criminal, no? Y absurdidades de esa naturaleza, demostrando, pues, sin ningún tipo de vergüenza, ¿no? Cómo es que se utiliza la ley cuando está en manos de el caviarismo, que por naturaleza es mafioso y delictivo. Entonces, yo hice referencia que las organizaciones criminales eh, auténticamente tienen que tener una estructura, una composición, una jerarquía, son aparatos empresariales que reciben y movilizan dinero, que trascienden en el tiempo y cosas por el estilo. Entonces, yo manifesté que esas eran las características, por ejemplo, que definían a la organización delictiva de Montesinos en la época del Fujimorismo, entre otros, ¿no? El Padrino, por ejemplo, la famosa novela llevada al cine hace varias décadas atrás, ¿no? Y comenté también que muy posiblemente podría suceder lo mismo en el caso del IDL, que recibe un financiamiento millonario internacional. En ese momento ya Contracorriente de Willax había dado a conocer los millonarios eh, aportes que el IDL específicamente y otras ONGs caviares en el Perú reciben de parte de fundaciones
non santas, entre ellas, por ejemplo, Soros. Todos Ujú. sabemos que Con su Soros Open Society. Ujú, no es un filántropo ujú, propiamente dicho, esta figura de la no, filantropía, de que estamos ante un magnate que le sobra tanto dinero que quiere ayudar en el mundo para arreglar los problemas que no pueden arreglar los estados. ujú, George Soros es un delincuente internacional, ¿no? ujú. Es un sujeto que ha quebrado el Banco de Inglaterra y eso es delictivo, ¿no? Y también es un Eh, para, desestabilizador de soberanías de países de Europa y también acá, todo por exactamente, intereses económicos. Ujú, exactamente. Y sabemos que también tiene participación en actividades en las cuales él sigue amasando fortunas gracias al trabajo forzado, es decir, la nueva modalidad de la esclavitud, inclusive la trata de personas en diversas partes del mundo. Entonces, cuando tú recibes un dinero manchado con sangre para defender supuestamente derechos humanos, pues sinceramente, eso es pretender, pues, blanquear el dinero, ¿no? Blanquearlo en el como un lavado de sentido, activos, porque no, finalmente, pues, es que ahorita te lo estoy diciendo no en el sentido jurídico, sino te lo estoy claro, diciendo en el sino como sentido una moral, expresión. Exacto. en el sentido moral, ¿no? O sea, si a mí me dan dinero manchado con sangre para hacer supuestamente obras de caridad, es para blanquear el dinero ensangrentado, ¿no? Moralmente hablando. Pero bueno, en ese momento yo señalé de que como estas ONGs no rinden cuenta de sus millonarios aportes a nadie, son infiscalizables, aunque el señor Rivera se rasgue las vestiduras diciendo que sí informan. No, no es cierto, no informan, ellos informan lo que les da la gana, ¿no? Y el grueso de los aportes no se conoce, no se sabe. Supuestamente es para defender derechos humanos, pero cuando vemos en la práctica las ONGs y marcadamente el IDL, que en lugar de defender derechos humanos, defiende a terroristas, ¿no? Bajo el pretexto de defensa de los derechos humanos, cuando vemos que esta ONG participa activamente en la vida política del país como si fuera un partido político, que de facto lo es, ¿no? Y utiliza esos fondos para hacerlo, y no precisamente para fortalecer la democracia, sino más bien para crear inestabilidad política, social y jurídica. Entonces, ahí tú tienes un claro indicio de que podría haber, y en ese momento sí, lo manifesté así, de lavado de activos. Ujú, Y Gorriti siendo digamos, la cabeza visible de esa organización sería, pues, digamos, el jerarca, ¿no? Ahora bien, en ese momento la periodista Milagros Leiva me retrucó con la pregunta y me dijo, eh, en una forma que yo sí, digamos, me sorprendió en ese momento el sensacionalismo con el que me hacía la pregunta, ¿no? Me dijo, doctor Pacheco, usted está diciendo algo muy grave. ¿Está usted diciendo que el IDL es una organización criminal dedicada al lavado de activos? ¿No? Eso es muy fuerte, ¿no? Entonces, ujú, bueno, yo manifesté que tenía información de las propias actas que se encuentran inscritas en registros públicos de IDL, donde, por ejemplo, se abrió una cuenta, entre otras cosas sospechosas, se abrió una cuenta en la ciudad de Huancavelica el año 2006, una cuenta del IDL en Huancavelica en el Banco de Crédito. Entonces, ¿a ti no te parece sospechoso que una ONG que opera en la ciudad de Lima abra una cuenta en un lugar de dificilísimo acceso? Porque Huancavelica ujú. es una ciudad que está a 3.700 y tantos metros. Yo he trabajado en Huancavelica, en el Poder Judicial hace 24 años atrás, ¿ah? Pero porque yo, huancaíno, pues estaba
a 5 horas en auto. Pero, Ujú, digamos, que un funcionario de una ONG viaje hasta Huancavelica, estamos hablando del año 2006, ¿eh? En esa época, eh, y hasta el día de hoy, hay que viajar por tierra hasta la ciudad de Huancayo, lo cual implica 7 horas y media por lo menos de viaje. Hay que subir a la cordillera de los Andes, pasar Ticlio a 8.400 metros sobre el nivel del mar y luego bajar a mi tierra, 3.300 metros. Y luego, después de bajar en Huancayo, hay que tomar un auto que te lleve y son 5 horas hasta Huancavelica. ¿Y quién era esa persona que estaba encargada de realizar esta gestión? Sofía Mager. Entonces, a mí siempre me pareció sospechoso que Sofía Mager, en ese momento esposa de Hans Landot, ambos miembros del IDL, una persona costeña que no está acostumbrada pues, a las inclemencias de la altitud, tuviera que ir a hacer gestiones para aperturar cuentas y moverlas en Huancavelica. Es súper extraño. Ujú, tremendamente extraño. Ahora, ujú, da la casualidad que Huancavelica es la ciudad que en esa época tenía 113 ONGs funcionando. ujú. ¿Eh? El departamento más pobre del Perú tenía 113 ONGs funcionando, supuestamente para aliviar La la pobreza. miseria, pero había Ujú, más miseria. Y no solamente eso, sino que ya en ese momento empezaban a actuar de manera antiminera. Pero Huancavelica es un departamento minero, de actividad minera. Entonces, como no sabemos cuál es el destino que se da a los fondos, ahí yo tenía una sospecha legítima para poder hacer un comentario en ejercicio de mi humano derecho a la libertad de expresión ujú. Y de opinión, ¿no? Ujú, y de opinión. Entonces, ese es el contexto. ujú. Entonces, en una demanda que tiene casi 90 páginas, poco más de 90 páginas en Oh, realidad, wow. fíjate a lo que se dedican, ¿no? O sea, reciben millones de dólares para defender derechos humanos, pero en realidad utilizan esos millones de dólares para elaborar demandas para atacar a personas que ejercen sus derechos humanos. Porque, Claro. repito, el derecho a la opinión es un derecho humano y Ujú, yo he ejercido mi derecho humano a la opinión. ujú. Ahora, yo no puedo opinar en términos de sospecha de que ahí hay algunas cosas raras y este es solamente un dato. Hay varias cosas que se mueven, ¿no? Que, Sí, sí, que y mira, mire, doctor. llaman a la sospecha. Ujú. Mire, justamente por eso es que ellos tanto se oponen a que se apruebe pues esta ley de fiscalización que mejora las funciones de fiscalización del APSI. Y ha salido este señor Carlos Rivera a decir que cómo es posible, que no lo van a permitir ejecutar sus actividades altruistas y bueno, prácticamente a arañarse y a decir unas expresiones inadecuada. Y uno se pregunta si uno realmente está haciendo las cosas bien y tiene todo transparente, ¿por qué no permitir que justamente mejoren las facultades de fiscalización? Porque efectivamente podrían haber el caso de muchas organizaciones o ONGs que usen esta fachada para lavar activos provenientes de actividades criminales como la minería ilegal, el narcotráfico, la trata de personas y otras más. Entonces, y además hay un detalle adicional, el hecho de que este proyecto de ley también aspira pues a fiscalizar el origen de los fondos y que esos fondos se empleen en aquello para los cuales fueron donados, fueron remitidos, ¿no? Entonces, cuando ellos no quieren transparentar, ellos, que son los abanderados de este tema, de esta oposición, entonces deja mucho que pensar, porque definitivamente se sabe que muchas ONGs son el gobierno tras la sombra, que sin ser
sin haber sido elegidos por el pueblo a través del voto popular, ejercen presión en los gobiernos, y no solo de Perú, sino también de muchos países, en donde a través de ciertas organizaciones, pues, que reciben dinero, fuerte dinero, presionan a los gobernantes para que tengan una agenda política específica. Entonces, son el poder tras la sombra, y por eso es que es importante que este proyecto de ley se apruebe. Entonces, Es, ahí vamos a incidir en algo muy importante. Todos sabemos, yo hace mucho publiqué un artículo en el Diario Expreso sobre lo que aparece en redes respecto a la historia de Gustavo Gorriti. Ese señor fue expulsado de Panamá porque hizo una serie de maniobras que las ha hecho acá en el Ministerio Público y en su accionar en sí como periodista. Y realmente allá unieron fuerzas, vieron todo el engranaje de su comportamiento y lo votaron. Entonces, acá vino con el mismo know-how ya mejorado a implementar la misma agenda desde el minuto uno que se pegó a Toledo e hizo que George Soros mande su primer millón para financiar la campaña de la marcha de los cuatro suyos, ¿no? Entonces, todos ya sabemos quién es este señor, y el tema, lo triste, lo lamentable, es que hayan ciertos jueces que se presten descaradamente a su agenda, ¿no? Porque ahorita, si podemos tomarle una foto a cuál es el real estado de nuestro sistema de justicia, ¿qué podríamos decir? ¿Qué podríamos señalar? ¿Es un poder judicial imparcial que realmente podemos, si hacemos una encuesta, la población confía en estos jueces, en estos fiscales, ¿no? O sea, podemos hablar de que son personas idóneas, que son totalmente transparentes y que confiamos en su idoneidad e imparcialidad. Por supuesto que no. Entonces, como abogados, doctor, y a todo el gremio que lo escucha, de abogados que sí hemos sido formados para defender la Constitución, el orden democrático, que tenemos esa vocación de férrea defensa del sistema legal, ¿cuál es su alcance y su mensaje para todos los que sí defendemos el orden democrático y constitucional? bueno, la democracia entendida de manera correcta, de manera recta, implica eh, el respeto por la institucionalidad, ¿no? Y no puede haber institucionalidad cuando detrás de el Estado se encuentran organismos que ocultan, en primer lugar, los dineros con los cuales ejercen sus actividades, y se comportan como eh, partidos políticos a la sombra, ¿no? Mm, Es decir, no abiertamente. No, se encuentran en un claroscuro, no son clandestinos, pero tampoco son abiertos, ¿no? ujú, Entonces, cuando una institución como esa se encarga de digitar la existencia de las instituciones, ¿no? E incluso influir sobre las personas que gobiernan esas instituciones, como en el caso, por ejemplo, en el que cuando el fiscal Rurush fue a realizar no un allanamiento, sino una diligencia de exhibición de documentos al ujú, IDL en San Isidro, ujú, y fue recibido por el abogado Carlos Rivera. ujú, Llega Gorriti y detiene toda la actividad tras haberle llamado al fiscal de la Nación, para que el fiscal de la Nación le llame al fiscal Rurush y lo amenace con que salga de ahí, o de lo contrario se atenga a las consecuencias. Entonces, ¿quién es el Imagínate. fiscal de la Ujú, Nación? ¿No? claro. Y además, esto es tan cierto que cuando entra
con la pose matonesca que lo caracteriza el señor Ujú. Gorriti, con su amiga María Palacios, Rosa María Palacios. eh, dice, ¿qué está pasando acá? ¿No? Y el propio Carlos Rivera, esto está grabado, ya ha sido de público conocimiento, Claro, sí, 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 sí lo he visto. le Ujú, dice, Gustavo, el fiscal está haciendo su trabajo, no está haciendo nada malo, es una diligencia formal, así que de verdad déjalo terminar, ¿no? El propio Carlos Rivera es consciente, porque es abogado, pero mientras tanto Riti dice, yo digo que esta es una amenaza contra el periodismo de investigación. Él es la personificación del periodismo de investigación. Entonces, no, Gustavo, le dice, está haciendo su trabajo, por favor, de verdad, ¿no? Pero no, se impone. Y ese es el momento en el que le llama Pablo Sánchez, fiscal de la Nación, de carácter holográfico. Porque en ujú. verdad, pues, a ver, y luego salió Carlos Rivera cambiando su pose, olvidándose que le habían grabado y había dicho que esa era una violación y cosas por el estilo, cuando él mismo había reconocido minutos antes de que la diligencia era completamente legal. Y dijo, cualquier persona puede llamar al fiscal de la nación. ¿Así? ¿Así? A ver, llámale tú, Mariela, Ujú. para que vea algún caso tuyo, ¿no? A ver si le voy a llamar yo a la fiscal de la nación, porque el señor Rivera ha dicho, cualquier persona le puede llamar al fiscal de la nación, para Ujú. comenzar a ver si me va a contestar, ¿no? Entonces, y si me llegara a contestar y yo le dijera, hola Delia, sabes, tengo ahí un caso, por favor, inmediatamente me levanta acta, inmediatamente. Entonces, no puede haber democracia cuando el sistema está, em, digamos, preñado con este tipo de organismos y que Ujú. además operan, repito, de una manera nada transparente. A ellos les encanta la transparencia de los enemigos políticos que tienen, pero cuando se trata de levantarle las alfombras, ahí se horrorizan. Y Y esa es algo una que doble se... moral que tienen, lamentablemente, y que Pues nosotros como abogados tenemos que señalar, increpar, y ya que en muchos aspectos el Colegio de Abogados de Lima no nos representa ni emite opiniones necesariamente jurídicas apegadas a la ley, sino que tienen en muchos aspectos tinte ideológico y una narrativa evidentemente caviar, nosotros como abogados tenemos que pronunciarnos públicamente, los abogados que realmente patriotas que realmente defendemos la Constitución y que el cumplimiento de las normas y el respeto absoluto de las normas dentro del sistema judicial. Doctor, para ir cambiando un poco de tema, ¿qué opinión le merece que por fin el Tribunal Constitucional ya haya emitido esta sentencia, liberando, pues disponiendo la liberación del general este, Rivera el Lazo. general, sí. ¿Qué opinión le Bueno, merece? antes de pasar ese tema, si me permites en un minuto Sí. comentarte lo siguiente. Ujú, El señor Gorriti se horroriza por lo que yo dije, se horroriza entre comillas, en realidad, Mariela, la verdad del asunto es que a él no le gusta que yo ejerza mi derecho a la opinión, porque yo hablo con el lenguaje de la verdad. Y como ujú. hablo con el lenguaje de la verdad y demuestro además la verdad en mis palabras, con hechos concretos, entonces le resulto incómodo al señor Gorriti. Entonces, en estos tiempos, la persecución política se ejerce a través de la judicialización, ¿no? Ujú, Que ellos impulsan muy seguros. Mira, fíjate, a Harvey Colchado, el falso héroe policial que fue dado de baja, y pasó, perdón, no fue dado de baja, pasó a situación de retiro el día lunes, ujú, eh, sale Carlos Rivera, ¿no? A decir que esa era una bajeza de este gobierno, pero la parte importante de su tweet, más allá de las guarradas que dice, que suele decir el señor ujú, Rivera, es, pero
Un juez seguramente lo restituirá prontamente. Claro, o sea, con la Una, certeza y la seguridad de lo que, así de lo que es, ¿no? implica cómo están manejando el Poder Judicial. Sí, Ese término seguramente es para hacer la finta, pues, ¿no? Es claro. como Ujú. cuando decimos, no lo voy a decir en el verbo, activo, sino en condicional, ¿no? En realidad, Claro, para no tener responsabilidad, claro. así es, Ajá. efectivamente. Pero la verdad, el asunto es esa, ¿no? O sea, no se preocupen. Acá nosotros tenemos una baraja de jueces que ahorita lo retornan a la actividad, así que sí, Que pueden y ser le sacaremos la numerarios o ley. no, pero los tenemos a disposición. Ustedes digan quién y al toque nomás. Así es, Es efectivamente, ¿no? increíble. Entonces, han pasado al retiro 70 y tantos oficiales, pero específicamente él es la preocupación, como si él fuera la Policía Nacional, Harvey Colchado. Bueno, pero no quiero entrar a ese tema, sino a la seguridad que tienen del manejo y el control que tienen del sistema de administración de justicia. Exacto, ese es el punto. Ese es el punto. Entonces, Ujú, la persecución política que esta gente hace, la hace precisamente a través de este procedimiento para generar la cancelación. El señor Gorriti está pidiendo 2 años y 4 meses de cárcel para mí y el pago de una reparación de 400.000 soles. Bueno, le tengo una mala noticia. No me van a poner ni un día de cárcel, porque no la merezco, porque no he cometido ningún delito, y no le voy a pagar absolutamente nada, porque tampoco tengo por qué pagarle. ujú. Eh, Además, con los millones de dólares que recibe su institución, creo que ya basta y es suficiente. Ahora, ¿qué clase de defensor de derechos humanos es aquel que ataca a una persona que ha ejercido su derecho humano a la libertad de opinión como yo? Bueno, la única Ujú, explicación es que es una persecución política. Esa es la verdad del ujú, asunto. Y en este momento ujú, estoy experimentando y sufriendo una persecución política de parte de una persona que es presentada como periodista sin serlo. Carlos Rivera dice, en agravio del periodista Gustavo Gorriti Lemboja. Gustavo Gorriti no es periodista. No estoy mintiendo al decirlo. Él no ha ujú, estudiado periodismo, ni siquiera ha estudiado en un instituto. Aquella persona que no ha pasado por las aulas universitarias y mínimamente tiene el grado de bachiller en periodismo o ciencias de la comunicación, pero se presenta como si fuera un periodista sin tener estas características, no es periodista. No estoy ujú, mintiendo. Es como si ujú, hubiera una persona, Juan Pérez, que dice ser abogado, pero nunca fue a la universidad. Nunca, ni siquiera tuvo el grado de bachiller en derecho. No es abogado. Por más que ejerza la profesión, entre comillas, durante 30 años. Eso no lo ujú. hace abogado. De la misma Exacto. manera, una persona que agarra un micrófono durante muchos años o se dedica a escribir en un medio de comunicación, pero no tiene el título profesional de periodista, ese hecho no lo convierte en periodista. Ujú, Y algo más, el IDL no es un medio de comunicación. IDL es una ONG ujú, ujú, constituida para la defensa de los derechos humanos. No es un medio de comunicación. ujú, El hecho que tú te pongas de nombre reportero no te convierte en un medio de comunicación. Entonces, al señor Gorriti no le gusta que yo diga la verdad, pero sí le gusta insultarme, sí le gusta atacarme, como por ejemplo cuando alguna vez en un brulote, ¿no? Me atacó y dijo que yo soy abogado del más grande lavador de activos del país. Perdón, que yo soy abogado del más grande lavador de activos del país. Se refiere a mi patrocinado, a mi cliente, Gonzalo Monteverde. Y atribuirle a Gonzalo Monteverde la comisión de un delito y presentarlo como si fuera un delincuente, Gonzalo Monteverde no es ningún delincuente, no es ningún lavador de activos. El señor Gorriti le creó esta situación en una comisión de investigación que llegó a nada, la comisión Pari, que terminó sin informe, pero se metió ahí por los palos. Y fue Gorriti, juntamente con otras personas,
que le generaron este problema a Gonzalo Monteverde de hacerlo pasar o presentarlo como si fuera un lavador de activos vinculado a Odebrecht. Eso nunca ha sucedido, pero ellos le crearon la situación. Entonces ahora Justamente Gorriti ese sale es a el... decir que él es el Ujú. mayor lavador de activos del Perú. Entonces, fíjate, el mensaje es el siguiente: delincuente el patrocinado, por lo tanto su abogado también tiene que ser delincuente, en este caso yo. Entonces, dime, ¿esa no es una difamación? ¿Esa no es una calumnia? ¿Esa no es una injuria? Por supuesto que sí. Sale el Debería de señor ponerle una Rivera a, querella. sale el señor Rivera a decir, los, los difamadores a la cana. Yo quisiera, refiriéndose a mí, yo quisiera que el señor Rivera me muestre dónde está la sentencia judicial que diga que yo he sido condenado por el delito de difamador para que me presente como un difamador. No Yo creo existe. que eso Entonces, amerita su comportamiento, el comportamiento del abogado Carlos Rivera Paz debería de ser sometido a la Comisión de Ética del Colegio de Abogados, bueno, eso no va a por pasar, ese y eso no va a muchos pasar otros. mientras mm, esté el señor Canelo, pues. Pero el sí, punto al que pues. quiero ir es, fíjate, el estándar comunicacional que ha establecido el señor Gorriti conmigo. Él me insulta permanentemente, y no solamente me insulta, sino me injuria, me calumnia, me difama, porque aquí yo te estoy mostrando solamente dos datos de Ujú. varios insultos y mentiras que él suele presentar en contra mía. Ah, ¿tengo o no derecho para querellarlo? Por Por supuesto que supuesto que sí, sí, claro que pero sí. ¿sabes qué pasa? Yo no lo voy a hacer por una sencilla razón, porque yo actúo en ejercicio de mi condición de actor político. Un Ujú, auténtico actor político que se precie de serlo y que sea honesto con la política y con la ujú, gente que cree y confía en él, no ujú. está llevando a sus enemigos políticos al escenario judicial. Esa es una Exacto, bajeza. tal cual. Entonces, mientras yo dialogo políticamente, el señor Gorriti me responde judicialmente con la seguridad que Carlos Rivera tiene de decir que un juez va a hacer tal cosa porque ellos saben que tienen su baraja de jueces. Y Ujú. ahora que la señora Miluska Cano, una mujer vinculada a estas organizaciones, acaba de convertirse en presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, cargo que ejercerá desde el 2 de enero del próximo año, entonces seguramente se sentirán todavía más seguros. Bueno, no, yo en este proceso judicial voy a demostrar lo que tengo que demostrar. Aquí se han cruzado con una persona que no es cobarde. Yo no soy un maricón como los que ellos suelen defender. No, no soy maricón. Soy un hombre bien puesto y que defiende la democracia, no de hoy día. Yo me enfrenté a Sendero Luminoso, esa organización a la que el señor Gorriti no le puede llamar terrorista, le llama subversión. Yo me enfrenté a la dictadura fujimontesinista, fui perseguido por ello. Así que yo no le voy a tener miedo después de haber pasado etapas tan difíciles en mi vida. Yo no le voy a tener miedo a este señor. Se equivoca. Yo no soy un maricón, soy político y soy huancaíno. Y a la sazón soy aprista, es decir, heredero de la tradición democrática de Víctor Raúl Haya de la Torre. Entonces, su persecución política va a ser develada, va a ser develada. Doctor, Ahora, nosotros todos los abogados demócratas y patriotas lo apoyamos, lo respaldamos, cuente con todo nuestro apoyo y nos sumamos a su lucha, porque creo que es la lucha de todos los abogados que realmente creen en la verdadera democracia y creemos y aspiramos a que el sistema judicial sea liberado de esta mafia caviar que ha infestado todo nuestro sistema de justicia. bueno, te agradezco mucho por esa expresión de apoyo, Mariela. Y finalmente, para responderte a la pregunta que me hace respecto de la sentencia del Tribunal Constitucional en relación al general Juan Rivero Lazo, pues yo Ujú, la celebro, porque es una decisión de justicia. No solamente ujú. justicia legal,
sino también justicia en términos estrictamente morales. El general ujú, Juan Rivero Lasso es el emblema del ejército del Perú, de lo que significa un caballero con honor, un hombre que pudo haber canjeado su libertad si es que hubiera cedido al chantaje que le ofrecía precisamente un abogado del IDL, tal como lo reveló su esposa y su hija, Marieta Guillén de sí, Rivero y Marieta Rivero Guillén, respectivamente. ujú, ¿Qué le pedían? Le pedían que él dijera la mentira de que Alberto Fujimori, una persona con la cual yo no estoy absolutamente vinculada en absoluto, al contrario, yo combatí a Alberto Fujimori, pero lo ujú, hice políticamente, no como terrorista, sino políticamente. Entonces, que dijera que Alberto Fujimori sí tenía un plan de eliminación sistemática de terroristas. Y el general Rivero recibe esa información y le dice, a cambio de decir esa mentira, nosotros que tenemos el control del sistema judicial, que sabemos que usted no ha hecho absolutamente nada, a pesar de haber sido el jefe formal del servicio de inteligencia, lo liberamos, no hay ningún problema. Si no, lo vamos a rellenar de juicios. El ujú, general, por honor, no mintió. Pudo haber mentido, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque es un hombre de honor. ujú. Ese valor que no conocen estos miserables. Gentuza que utiliza el sistema de administración de justicia para emputecerlo, envilecerlo, en términos Ujú. de la política más abyecta que pueden ejercer, característica del fariseísmo caviar. Siquiera Así es. tuvieran la valentía de empuñar un arma para ir al monte y empezar una guerrilla. Ya por Y eso siquiera serían valientes, muy pero son lamentable, cobardes. exacto, muy lamentable que hayan secuestrado prácticamente al general todos estos años y que lo hayan tenido de rehén de la venganza, de la vendetta política de todos estos caviares, ¿no? Contra el régimen que atrapó y políticamente aniquiló al terrorismo, ¿no? Perdón, militarmente, porque políticamente no, todavía Así estamos es. en esa lucha. El general Exacto, Juan Rivero entonces, Lasso es el único ser humano que en el planeta Tierra ha tenido que sufrir 12 años de prisión preventiva. Los increíble. defensores de los derechos humanos, encargados de violar los derechos humanos, porque para ellos el fin sí justifica los medios. ¿Y cuál es el fin? Hacerse del poder político. Y para ello cualquier medio vale, aunque sea violando los derechos humanos que dicen ellos que debían defenderlos. Y en el Pero no camino es nos cierto. toca, doctor, identificar nombre por nombre todos los jueces que permitieron este vejamen para que la historia del Perú y del derecho, ¿no? Los identifique como los peores ejemplos de lo que jamás debe ser una autoridad, un abogado en principio y también un juez y un fiscal, ¿no? Este, Yo estoy seguro, estimada Mariela, que Dios nos va a dar el tiempo de vida suficiente, no solamente para ver el proceso de reconquista de la verdadera democracia en el Perú, que es la misión histórica que nos ha tocado vivir para ujú, dejarles y legarles un mejor país a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, que todavía no han nacido probablemente, pero que nacerán dentro de algunos años y que merecen vivir en un país seguro, estable y democrático. Y no así solamente es. vamos a ver ese proceso, sino que seremos, como ya lo somos, actores principales de este proceso. Yo no quiero nada para mí, Mariela. Yo no estoy Ujú. buscando algún beneficio personal, volverme millonario, recibir fondos internacionales para hacerme rico. No, no me interesa. Solamente quiero ser un hombre bueno, que, es, que estoy demostrando en los actos, un hombre Ujú, bueno puesto al servicio de su país, de su familia y por sobre encima, al servicio de Dios, que guía mis ujú. actos. Muchas gracias, doctor, por sus alcances, sus participaciones. Realmente nos sumamos a sus expresiones y queremos también transmitir este mensaje ya para cerrar este año, que ha sido un año de lucha y se viene pues
un año 2025 mucho más ya de preelectoral casi para el previo al 2026. Habrá muchos aspectos, pero en tanto que estemos firmes en la defensa de la Constitución y de los valores democráticos, habremos más abogados que saldrán a unir lazos, unir esfuerzos para defender nuestro orden constitucional y limpiar el sistema judicial de nefastos actores caviares que han entrado a derruir sus columnas. Esperemos contar con un sistema judicial mucho más probo, idóneo, transparente y sobre todo imparcial. Muchas gracias, Gracias, doctor, gracias a ti. y felices fiestas Permíteme, también. por favor, saludar a la familia Rivero Guillén, que va a pasar una feliz Navidad, porque Dios es grande y misericordioso, y se ha hecho justicia, justicia divina. Así es, Y no solamente él, sino que él, al ser el emblema, ¿no?, más importante, vivo, gracias a Dios, representa también la figura a la que todos los peruanos estamos llamados a agradecer, porque ujú, oficiales, soldados como él, pusieron el pecho y ofrecieron la vida para que nuestro país sea un país libre del comunismo asesino. Así que mínimamente hay así que es. decirle gracias. Gracias, general Juan Rivero Lazo, y gracias a su familia que ha podido soportar con dignidad toda esta Todo este tiempo, una persecución y vida, toda prácticamente esta circunstancia una vida tan robada. inhumana. Ujú. Y una feliz Navidad para todos los Gracias. peruanos, para todos los peruanos. Un gran abrazo para ti y a seguir peleando por la democracia en el país, porque esto no nos cae del cielo. Tenemos que ganárnoslo y lo vamos Así a es. ganar, Vamos sí o a sí. arrebatar nuevamente nuestra libertad y la libertad también de muchos policías y militares que aún siguen presos de esta persecución caviar que usa el sistema de justicia para amordazarlos y privarles de su libertad. Que esta sea la esperanza de la primera liberación de muchos que vendrán y ponemos a disposición también esta lucha de todos los abogados que quieran sumarse para apoyar estas liberaciones. Muchas gracias. Doctor, que Dios le bendiga. Feliz Navidad, feliz año para todos, para usted, para toda su familia y todos los que nos siguen a través de la plataforma de la Coordinadora Republicana. Muy buenas noches, que Dios lo bendiga y hasta el 2025. Bendiciones. Gracias, Mariela. Bendiciones.